Siempre que nos planteamos contar un caso real, siempre intentamos buscar una pregunta, o es porque nos llega una pregunta que no somos capaces de resolver desde nuestra mente. En el caso de la viuda negra, la gran pregunta es ¿por qué alguien puede llegar a considerar que es mejor asesinar y convertirse en viuda que divorciarse? Algo que todo el mundo hace todos los días en juzgados de España. ¿Por qué consideras que es mejor asesinar y convertirte en viuda? Entonces, a partir de esa pregunta empezamos a intentar desentrañar qué había detrás. Pues cuando empezamos a escribirlo con el equipo de guión, estábamos buscando diferentes fórmulas para contarla. No nos parecía que si hacíamos una película en la que íbamos en multitrama, por decirlo así, saltando de una trama a la otra, nos parecía que era menos interesante que hacer el mismo viaje que hizo la policía. La policía empezó escuchando, en cuanto empezó a escuchar las llamadas, empezó a desentrañar la vida de Maje, y solo en un momento dado descubren que existe Salva. Cuando entendimos que ese había sido el proceso de la policía, dijimos, ostras, pues sigamos el mismo proceso nosotros, ¿sabes? Empecemos con la policía, solo escuchamos, la vemos las veces que la ve la policía, y en el momento que entendemos que algo más está pasando, vamos a contar la vida de Maje, que es lo que hizo la policía, investigarla. Y solo hay un momento en el que salta esa llamada, que es el gran error del caso, porque el caso de Maje habría sido el crimen perfecto si no llegan a cometer el error de esa llamada. No los habrían pillado. Y eso nos parecía fascinante, cómo una llamada, una conversación puede dar la vuelta a todo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, todo el tema de la investigación en la empresa, el documental, ya estaba presente. Sí. Se han hecho diferentes documentales al respecto. Y Láser en 800 metros. Es periodista. Yo soy de formación periodista y es algo que yo empecé en la ficción. Me gustaba mucho la ficción, pero yo realmente me dediqué a la ficción porque vi que el mundo del periodismo era muy precario. Entonces dije, wow, si este es el mundo del periodismo, voy a hacerme un plan para llegar desde otro lugar. Y a partir de ahí, en Bambú nos planteamos una evolución que ha sido de una forma muy natural, pero bastante estudiada. Cuando hicimos nuestra primera serie en Madrid, como Bambú Producciones ya, fue Guante Blanco, fue un gran fracaso, y decidimos analizar qué teníamos que hacer para llegar al gran público. De ahí nace Gran Reserva, Gran Hotel, Velvet, Las Chicas del Cable. Una vez que nos instauramos en la industria, por decirlo así, empezamos a pensar, vale, ¿y ahora qué queremos contar nosotros? ¿De qué queremos hablar? Para que te hagas una idea, mi primera TV Movie, lo primero que firmé en mi vida, un crédito, es Entre Bateas, una TV Movie que era una especie de relación entre Sito Miñanco y Laura Noviña. Entre Bateas se emitió en las autonómicas. Entonces, ya desde los años 90 yo quería contar esa historia. En los años 2000 habíamos llevado a Antena 3, a Telecinco, a Televisión Española, una serie que se llamaba Narcos, y nos decían, no se pueden contar historias de narcotraficantes porque el protagonista no puede ser el antagonista. Salió Narcos en Estados Unidos y sí que nos compraron farina. Entonces, ha sido como una evolución muy natural. Y en esa mezcla en la que yo empecé con el documental, con el caso Asunte, el caso Alcácer, 800 metros, ahora tengo que hacer un monstruo, era lógico que la ficción y el documental acabasen encontrándose, ¿sabes? A mí me encanta trabajar con Carlos y la forma de encontrar en ese punto medio era, vale, llevemos el documental a la ficción. A mí, mira, y como hay otros referentes, porque bueno, pues el cuerpo en llamas puede parecer similar. ¿Ves? Nosotros no queríamos que, por ejemplo, lo importante fuese lo sexual o las relaciones, sino llegar a comprender porque decías, bueno, estamos acostumbrados a que estés casado, de repente busques una fidelidad o lo que quieras, pero claro, es que ya era con 5 personas mantenía relaciones. Y no queríamos jugar las relaciones, sino que queríamos comprender por qué estaba buscando ese tipo de vida. Y llegamos más o menos a la conclusión que yo creo que era por una falta de adolescencia. Ella buscaba tener experiencias, no buscaba otra cosa. Y como estamos en 2025, pues tampoco éramos quien para juzgar, no nos parecía lo importante. Es que ser infiel no es un delito. No. Ser infiel es una decisión personal y la única responsabilidad que tienes es con tu pareja. Pero en el caso, lo que dice Carlos es muy cierto, que cuando empezamos a analizar a Maje, su vida, de dónde venía, nos dimos cuenta que tenía características muy similares a gente que pertenece a grupos religiosos o a congregaciones familiares
en las que la represión emocional de alguna manera está muy presente. En el momento en el que salen de ese entorno, explota como cuando tenían 14 años. ¿Sabes? Entonces Magge no buscaba sexo, buscaba adulación. Buscaba que los chicos que nunca la habían rodeado, ¿sabes?, la adulasen. Por eso, que esto es una frase que a nosotros nos dijeron, no era una ninfómana. Magge no lo hacía por el sexo, lo hacía porque quería un harén de hombres a su servicio. Bueno, nosotros pensamos ser muy respetuosos con las familias, con las víctimas, eso en primer lugar, y después no buscamos el morbo, o sea, buscamos contar una historia. Y es lo que defendemos y lo que seguiremos defendiendo, ¿no? Y en este caso eso, como una mujer tan joven que se dedica a cuidar gente, toma la decisión de que es mejor matar que separarse, pues para nosotros era el tema. Y así hacemos que el tema sea lo más importante. Por eso digo, no son las secuencias sexuales, huimos de lo criminal, de la sangre, o el morboso, o de recrearnos en cosas que, bueno, que ya nuestra esencia no nos lo pide. O sea, nosotros queremos contar que esa pregunta sea importante, ¿no? Y por qué ese señor pues pierde toda su vida, quiero decir, y están ahora en la cárcel, y yo no sé dónde situar la cabeza. Eso es lo que me atrae. Como puedes decir que yo no sé si él es un enamoramiento o el qué, pero la verdad que un señor de 50 años también, que se dedica a cuidar gente, que de repente una chica tan joven tenga la capacidad de convencerlo y tal, me parece que es el tema. Yo tengo una norma en Bambú, que es que mis hijas, cuando sean mayores y me vengan a preguntar por qué hice algo, les pueda responder y no me tenga que avergonzar de nada de lo que he hecho. Eso es una buena red flag para no cometer errores en el true crime. Que no lo conocía. Sí, nos había llegado alguna llamada, porque teníamos muchos contactos en el entorno del caso, nos había llegado alguna llamada filtrada y cuando lo escuchamos ya nos llamó la atención. Entonces, a partir de ahí sí que hemos tenido mucho tiempo, años, para poder investigarlo en profundidad, que eso es otra de las claves. Nosotros investigamos muy en profundidad y no hacemos true crime de un día para otro. Si nos encargan un true crime, nosotros le dedicamos 3 años, 4 años a investigarlo, y también es una buena medida de no cometer errores. Luego tenemos despachos de abogados a nuestro lado, tenemos asesores judiciales, tenemos asesores policiales, entonces no ponemos nada en las series documentales o en películas como La Viuda Negra, no ponemos nada que no esté contrastado, al menos por 3 fuentes. Y yo creo que no es la noticia del instante, ¿no? Sobre todo en ficción. Cualquiera de los casos que hemos hecho, el que menos, yo creo que son 10 años, que no es poco tiempo. No es poco tiempo, pero yo creo que también a estos casos dejarlo un tiempo de decalaje, de que se pruebe, de que se contrapruebe, de que se todo está en su sitio, claro, para que se pueda reflexionar desde otro sitio, ¿no?